Viernes, 15 de noviembre de 2024. Materia mercantil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 6. Registro digital, 2029505. Tipo, aislada. Comercio electrónico. Las instituciones bancarias deben corroborar que cumplieron con los deberes establecidos en la normativa aplicable, para acreditar que el tarjetahabiente realizó o autorizó los cargos efectuados a su tarjeta de crédito por compras realizadas por Internet sin el uso de la banca electrónica ni el empleo del número de identificación personal, NIP. Hechos. Se promovió amparo contra la sentencia que declaró la nulidad de diversos cargos realizados a una tarjeta de crédito por compras efectuadas por Internet sin el uso de la banca electrónica de la institución bancaria del tarjetahabiente titular y sin el empleo del número de identificación personal, NIP. La institución bancaria argumentó que tratándose de operaciones de esa naturaleza, solo tiene la carga de corroborar que se emplearon los datos de autenticación consistentes en los dígitos de la tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las instituciones bancarias deben corroborar que cumplieron con los deberes establecidos en la normativa aplicable, para acreditar que el tarjetahabiente realizó o autorizó los cargos efectuados a su tarjeta de crédito por compras realizadas por Internet sin el uso de la banca electrónica ni el empleo del NIP. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 128/2018, señaló que el comercio electrónico consiste en el conjunto de actos de intermediación de bienes y servicios a través de mensajes de datos transmitidos por medios electrónicos, ópticos o similares, Internet, correo electrónico, intercambio electrónico de datos, facsímil o telex. El comercio electrónico se regula principalmente por el Código de Comercio, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, las disposiciones de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición, emitidas de forma conjunta por el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Circular 34/2010, relativa a las reglas de tarjetas de crédito, emitidas por el Banco de México. De este marco normativo deriva que las instituciones bancarias, para acreditar que la persona tarjetahabiente realizó o autorizó los cargos efectuados a su tarjeta de crédito por compras efectuadas vía comercio electrónico sin el uso de la banca por Internet ni el empleo del NIP, deben corroborar que a. Se emplearon los datos de autenticación acordados con el tarjetahabiente, 16 dígitos de la tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento del plástico y el código de seguridad, b. La operación respectiva no requería el empleo de al menos 2 elementos independientes de autenticación o, de lo contrario, c. Se emplearon dichos elementos independientes de autenticación y d. La transacción estaba dentro de los parámetros de uso habitual del tarjetahabiente e. No se advirtieron elementos que conllevaran la necesidad de realizar un análisis de riesgo y f. El sistema de información correspondiente no sufrió alguna falla operativa o vulneración por un tercero al realizar la validación respectiva. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 2 de 6. Registro digital, 2029508. Tipo, aislada. Concurso mercantil. Cuando es sancionado el especialista en los procedimientos de concursos mercantiles, procede conceder la suspensión en el ejercicio de sus funciones. Hechos. La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución que le impuso la sanción administrativa de suspensión temporal para participar en los procesos aleatorios de designación por el término de 2 meses contados a partir del día hábil siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución y solicitó la suspensión provisional de dicha sanción, y el juez federal negó la medida cautelar, motivo por el cual interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Procede la medida cautelar provisional en amparo contra la suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones al especialista en los procedimientos de concursos mercantiles. Justificación. Conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, para analizar la procedencia de la suspensión debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, pudiendo ordenarse que las cosas se mantengan en el estado que guarden, de ser jurídica y materialmente posible, restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, o en este sentido, si la sanción impuesta a la quejosa en términos del artículo 336 de la Ley de Concursos Mercantiles
se consideró leve o de una gravedad media que amerita solamente una suspensión temporal en el ejercicio de la actividad reglamentada, para que posteriormente, cumplida la sanción, se reintegre a su actividad, significa que la medida provisional es procedente, pues por un lado, atendiendo al peligro en la demora, de no otorgarse, las transgresiones de que se duele se habrán consumado y la concesión del amparo solamente tendría un efecto ilusorio por la imposibilidad de cumplirse al haber transcurrido el término de la sanción, en su caso, por la inconstitucionalidad que se pudiera declarar respecto de la misma y, por otra parte, en términos de la fracción 2 del artículo 128 de la Ley de Amparo, con su otorgamiento no se sigue perjuicio al orden público ni al interés social, más bien, se protegen esos aspectos a fin de que personas calificadas y autorizadas por la propia institución sancionadora intervengan como especialistas en las diversas etapas del procedimiento de concurso mercantil. Además, de negarse en el fondo el amparo solicitado o de sobreseerse en el mismo, la responsable estará en aptitud de continuar con la aplicación de la suspensión decretada en el expediente administrativo. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 3 de 6. Registro Digital, 2029509. Tipo, aislada. Contrato de seguro de vida. La presentación inoportuna del aviso de fallecimiento de la persona asegurada no libera a la aseguradora de sus obligaciones de pago, ni implica reducir el monto de la suma correspondiente. Hechos, se demandó en la vía oral mercantil a una aseguradora el cumplimiento del contrato de seguro de vida por el fallecimiento de la persona asegurada. Aquella opuso como excepción que la reclamante no dio aviso oportuno del siniestro, en términos del artículo 66 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la presentación inoportuna del aviso de fallecimiento de la persona asegurada en un contrato de seguro de vida, no libera a la aseguradora de sus obligaciones de pago, ni implica reducir el monto de la suma correspondiente. Justificación. Esa consecuencia jurídica no se advierte de los artículos 66 y 67 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, por lo que no es un motivo para declarar improcedente el pago de la suma asegurada. Tampoco es factible la reducción de su monto, a pesar de que esa secuela jurídica sí está prevista en dichos preceptos, ya que esa repercusión no es aplicable cuando se reclama el pago de un seguro de vida con motivo del fallecimiento del asegurado, en virtud de que la reducción de la prestación de vida hasta la suma que habría importado si el aviso se hubiere dado oportunamente, prevista en el citado artículo 67, únicamente se actualiza en los casos donde la aseguradora pueda realizar acciones para evitar la agravación del daño o tomar medidas conservatorias urgentes, como sucede en los seguros de daños, en los que el objeto asegurado es una cosa, mueble o inmueble, o tratándose de seguros de gastos médicos, cuya afectación, por daños a la salud de las personas, puede ser estimable en dinero. No obstante, estas consecuencias no podrían suceder en los contratos de seguros de las personas, en los que se comprende como riesgo la afectación a la existencia del asegurado, en términos del artículo 162 de la referida ley, en razón de que en estos casos la cuantificación del daño a indemnizar no puede ser valuado objetivamente, desde un punto de vista económico. La aseguradora establece subjetivamente una específica indemnización ante la producción de determinado daño, de modo que basta que suceda el siniestro para que se actualice el pago de su monto. Esto se corrobora con el diverso 163 del mismo ordenamiento, en el que se establece una prohibición a la aseguradora en los seguros de personas, de subrogarse en los derechos que correspondan a la asegurada contra un tercero como consecuencia del siniestro, aun después de pagada la indemnización, salvo cuando se trate de contratos que cubran gastos médicos o la salud de las personas. Como en los seguros de vida la aseguradora no puede sustituirse en los derechos de la persona asegurada, ni atenuar los daños o tomar medidas conservatorias urgentes, la oportunidad del aviso es intrascendente. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 4 de 6. Registro Digital, 2029519. Tipo, aislada. Improcedencia de la vía. Debe estudiarse de oficio en el juicio de amparo directo cuando se advierta que al emitir la sentencia reclamada en el juicio oral mercantil, la responsable no analizó que la vía idónea era la especial marítima, por impugnarse un contrato de fletamento, al configurarse una violación sustantiva. Hechos: una empresa promovió juicio oral mercantil en ejercicio de la acción de pago contra otra persona moral, en el que se requirió, entre otros rubros,
una cantidad específica por concepto de suerte principal, derivada del adeudo por los servicios prestados por la actora, con base en el contrato de fletamento celebrado entre ambas personas morales sobre la renta de diversas embarcaciones. Seguida la secuela procesal, el juez emitió la sentencia en la que estimó procedente el juicio en la vía ejercida por la actora y condenó a la demandada a pagar la cantidad reclamada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que al no haber analizado la responsable, al momento de emitir la sentencia, que la vía incoada no era la idónea para conocer de un contrato de fletamento, sino que debió tramitarse mediante la especial marítima, se configura una violación sustantiva que debe ser estudiada de oficio en el juicio de amparo directo, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva de las partes. Justificación. Lo anterior, porque la procedencia de la vía constituye un presupuesto procesal de orden público, indisponible e insubsanable, cuya ausencia no puede ser convalidada mediante el consentimiento tácito o expreso de los justiciables. Así, al reclamarse una sentencia donde el tema principal de la controversia versó sobre la materia marítima, sin que se hubiera seguido el procedimiento que la ley expresamente ordena para ese tipo de asuntos, el Tribunal de Amparo debe analizar de oficio la improcedencia de la vía, como una violación in iudicando, pues no puede dejarse al arbitrio de los particulares adoptar diversas formas de juicio, salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley, en el entendido de que tal circunstancia no va a retrotraer al auto de admisión a fin de que la propia autoridad conozca del asunto en una nueva vía, sino que la consecuencia será determinar la improcedencia de la elegida y dejar a salvo los derechos de las partes para que, de considerarlo acorde a sus intereses, promuevan en la correcta, y de no hacerlo así, se soslayarían las normas procesales que son de orden público. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 5 de 6. Registro digital, 2029530. Tipo, aislada. Prescripción de la acción cambiaria directa. El plazo relativo debe computarse a partir del vencimiento de los 6 meses con que la persona tenedora del pagaré cuenta para exigir el cumplimiento de las obligaciones en él consignadas, cuando el documento sea pagadero a la vista o no tenga fecha fija para su vencimiento. Hechos: un juicio ejecutivo mercantil fue declarado improcedente, al haber prescrito el título base de la acción, el cual era pagadero a la vista, para lo cual el juez responsable hizo una interpretación del artículo 165 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al computar el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción cambiaria directa a partir del vencimiento de los 6 meses con que la persona tenedora del pagaré contaba para exigir el cumplimiento de las obligaciones en él consignadas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando en un pagaré se establece que es pagadero a la vista, o simplemente no tiene fecha fija para su vencimiento, la obligación contenida en él es exigible dentro de los 6 meses siguientes a su suscripción, y en caso de que no se exija el cumplimiento relativo, el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción cambiaria directa debe computarse a partir del vencimiento de los 6 meses. Justificación. Lo anterior, porque existen distintas formas de vencimiento de las letras de cambio, cuyas reglas son aplicables a los pagarés, de conformidad con el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Las reglas de vencimiento se encuentran contenidas en el precepto 79 de la citada ley, el cual prevé la posibilidad de que las letras de cambio y, por tanto, los pagarés, se giren a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha y a día fijo, significándolo primero que su pago puede ser exigido desde el momento en que se presenta para su cobro. Por otro lado, los pagarés son títulos de crédito que se rigen por el principio de literalidad a que se refiere el artículo 5 de la mencionada ley. En cuanto a la temporalidad con la que cuenta la persona tenedora de una letra de cambio o pagaré suscrito a la vista para su pago, ello se señala en el artículo 128 de la propia legislación, el cual dispone que un título de crédito como los indicados, debe presentarse para su pago dentro de los 6 meses que sigan a la fecha de su suscripción, el que es factible reducir, ampliar o prohibir su presentación antes de determinada época, siempre que así se establezca en el propio documento o esos 6 meses se traducen en que el cumplimiento de la obligación contenida en un pagaré a la vista puede hacerse efectiva por la persona tenedora desde el día siguiente de su suscripción, en términos del artículo 81 del mismo cuerpo de leyes. Por otra parte, del artículo 165 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito se advierten 2 reglas para el cómputo de la acción cambiaria,
la primera contada a partir del día del vencimiento de la letra o pagaré, lo que implícitamente exige que exista una fecha puntual de vencimiento, y la segunda versa precisamente sobre cómo computar los 3 años para actualizar la prescripción cuando el pagaré no cuenta con fecha de vencimiento, llevándonos por tanto a las reglas contenidas en el citado artículo 128, relacionado con el diverso 93, ambos de la referida legislación, relativo a cuando se giran a cierto tiempo vista, donde igualmente rige el plazo de 6 meses para exigir su pago. Así las cosas, el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción cambiaria directa debe computarse a partir del vencimiento de los 6 meses con que la persona tenedora del pagaré cuenta para exigir el cumplimiento de las obligaciones en él consignadas. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 6 de 6. Registro digital, 2029544. Tipo, aislada. Tasas de intereses ordinarios y moratorios. Para determinar si son desproporcionadas o usurarias cuando la obligación de pago se hizo en moneda extranjera, deben tomarse como referencia las vigentes en el país correspondiente durante la vigencia del adeudo. Hechos, en un juicio ejecutivo mercantil derivado de un pagaré pactado en dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, se fijó una tasa ordinaria mensual del 2% y una moratoria del 1% mensual. Al resolverse consideró que los intereses eran legales, al compararlos con la tasa referencial en la República Mexicana en la época de vida del adeudo. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que para determinar si las tasas de intereses ordinarios y moratorios pactadas en una obligación de pago en moneda extranjera son desproporcionadas o usurarias, deben tomarse como referencia las vigentes en el país correspondiente durante la vigencia del adeudo. Justificación. Para definir si la tasa de interés pactada en moneda extranjera es legal o usuraria, no pueden tomarse como referencia las tasas de interés en la República Mexicana, sino que debe atenderse a las vigentes en el país donde es moneda de curso legal durante el lapso de la obligación, a fin de que al conocer el dato objetivo pueda determinarse si son desproporcionadas o abusivas, independientemente de que el pago pueda hacerse en moneda nacional, pues la posibilidad de esta conversión no cambia el hecho de que la moneda pactada es originalmente la extranjera. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.